En el vasto firmamento donde las constelaciones trazan antiguos mapas del destino, Sagitario se alza como una flecha suspendida en el tiempo, siempre tensada hacia lo desconocido. No es un signo que implore desde la debilidad, sus súplicas no nacen del miedo, sino de un fuego interior que arde con la intensidad de quien sabe que la vida es una travesía sagrada. Cada súplica de Sagitario es, en realidad, un llamado al universo para expandirse, para romper fronteras invisibles y para recordar que el espíritu humano fue creado para avanzar, jamás para encadenarse. Sagitario suplica libertad como el viajero que atraviesa desiertos interminables guiados solo por las estrellas. No es un simple deseo de escapar, sino la necesidad profunda de respirar horizontes nuevos. Cuando este signo eleva su voz hacia el cosmos, lo hace pidiendo caminos abiertos, puertas sin cerrojos y cielos sin techo. La libertad es su alimento espiritual, el viento que impulsa su flecha hacia destinos que otros temerían siquiera imaginar. En esas súplicas también habita la verdad. Sagitario no tolera las medias sombras ni los discursos vacíos, su alma anhela claridad, incluso cuando la verdad arde como el sol del mediodía. Prefiere una realidad dura antes que una ilusión cómoda. Por eso sus plegarias no son silenciosas ni discretas, resuenan como un juramento antiguo, proclamando que vivir sin autenticidad es una forma de extravío. Allí donde otros callan, Sagitario invoca el coraje de decir lo que debe ser dicho. Existe también una súplica ardiente por sentido. No basta con existir, es necesario comprender el porqué de cada experiencia. Sagitario mira la vida como un libro infinito escrito en un idioma que solo se revela a quienes se atreven a explorar. Cada caída es interpretada como una enseñanza, cada encuentro como una señal, cada despedida como una preparación para algo más grande. Sus plegarias buscan sabiduría, no como acumulación de conocimiento, sino como una expansión del alma capaz de abarcar el misterio. Pero la súplica más profunda de Sagitario es la fe. No una fe ciega, sino una confianza luminosa en que el universo conspira a favor del crecimiento. Incluso en las noches más oscuras, cuando el camino desaparece y el frío parece detener el tiempo, Sagitario sigue avanzando porque intuye que más allá de la tormenta siempre aguarda un amanecer. Esa fe lo convierte en un faro para quienes han olvidado cómo creer. Sagitario también implora aventura, aunque suene paradójico hablar de súplica cuando se trata de un signo tan valiente. Sin embargo, en su interior existe un clamor constante por sentir la vida vibrar. La rutina le resulta un océano inmóvil, y su espíritu necesita mareas. Cada nueva experiencia es una chispa que alimenta su fuego interior, recordándole que el alma se marchita cuando deja de asombrarse. En el terreno emocional, sus súplicas piden vínculos que no aten, sino que acompañen el vuelo. Sagitario no busca jaulas doradas ni promesas que pesen como cadenas. Anhela relaciones que sean como dos antorchas caminando juntas en la noche, iluminando sin apagar la llama del otro. Su corazón es generoso, capaz de amar con una calidez que abriga, pero también con una honestidad que no negocia su esencia. Hay una nobleza particular en estas súplicas. Sagitario no solo pide para sí mismo. En su naturaleza expansiva late el deseo de que todos puedan experimentar la grandeza de estar vivos. Por eso inspira, motiva y empuja hacia adelante incluso sin proponérselo. Su espíritu es el del mentor que señala la montaña y recuerda que fue hecha para ser escalada. A veces sus plegarias parecen dirigidas al propio destino, como si desafiara al universo a ofrecerle pruebas dignas de su coraje. No teme al cambio, lo invoca. No rehúye al riesgo, lo interpreta como la antesala de la transformación. Sabe que la flecha solo cumple su propósito cuando abandona el arco, cuando se entrega al vértigo del viaje. En lo más íntimo, Sagitario suplica no perder jamás el entusiasmo. Comprende que el verdadero enemigo no es el fracaso, sino la resignación. Por eso protege su esperanza como un tesoro antiguo. Puede tropezar, desviarse o incluso dudar por un instante, pero siempre regresa a esa certeza primordial de que la vida es una epopeya en movimiento. Quien observe estas súplicas desde lejos podría confundirlas con inquietud, pero en realidad son señales de un espíritu que se rehúsa a vivir a medias. Sagitario recuerda que cada ser humano es una flecha en potencia, diseñada para cruzar los límites de lo conocido. Y así, bajo la bóveda celeste, continúa elevando sus plegarias sin arrodillarse ante el temor. Suplica expansión, verdad, propósito, amor libre, sabiduría y horizonte. Pero, sobre todo, suplica la oportunidad de convertirse en la versión más vasta de sí mismo. Porque el destino de Sagitario no es permanecer quieto contemplando el camino,
sino cabalgar hacia él con el corazón encendido, sabiendo que más allá de cada frontera visible comienza otra promesa, otra historia, otra conquista del espíritu. Más allá de las súplicas que se elevan como llamas visibles en la noche del alma, existe en Sagitario un murmullo más profundo, casi imperceptible, que habla de destino. No se trata únicamente de avanzar, sino de convertirse en un puente entre lo humano y lo trascendente. Este signo porta una memoria ancestral que le recuerda que la existencia no es un accidente, sino una travesía cargada de significado. Por eso, incluso cuando el mundo parece girar hacia la confusión, en su interior se mantiene encendida la intuición de que cada paso forma parte de un diseño mayor. Sagitario suplica amplitud interior. No basta con recorrer geografías externas, hay un continente invisible que exige ser explorado, el territorio de la conciencia. Esta súplica nace cuando comprende que la mayor prisión no está hecha de muros, sino de creencias limitantes. Entonces invoca la valentía necesaria para desaprender, para derribar viejas certezas y permitir que la mente se vuelva tan vasta como el cielo que contempla. En esa expansión mental se forja su verdadera grandeza. También existe una súplica silenciosa por coherencia, una necesidad de alinear pensamiento, palabra y acción hasta que se conviertan en una sola flecha imposible de desviar. Sagitario percibe que la contradicción debilita el espíritu, y por ello anhela vivir de acuerdo con su verdad más elevada. Esta búsqueda no siempre es sencilla, exige renuncias, decisiones audaces y la capacidad de mantenerse firme incluso cuando el entorno presiona para elegir caminos más cómodos. Pero en esa fidelidad a sí mismo encuentra una fuerza casi mítica. En lo más alto de su naturaleza arde el anhelo de trascendencia. Sagitario no desea pasar por la vida dejando huellas superficiales que el viento borre con facilidad, su alma suplica participar en algo que perdure. Esta aspiración puede manifestarse como la necesidad de inspirar, de enseñar, de abrir senderos donde antes solo había incertidumbre. No es raro que su energía despierte conciencias, porque lleva consigo la antorcha del sentido, recordando que cada ser posee un potencial aún no revelado. Hay momentos en los que su súplica se dirige al tiempo mismo. Sagitario pide madurez sin perder la capacidad de asombro, sabiduría sin renunciar a la alegría, profundidad sin caer en la solemnidad. Comprende que crecer no debería significar endurecerse, sino volverse más luminoso. Por eso protege su espíritu jovial como un guardián protege un templo antiguo, sabiendo que la risa también es una forma de resistencia ante la oscuridad. Otra súplica emerge cuando enfrenta la vastedad del mundo, la necesidad de confiar en su propia dirección. Aunque ama el consejo y celebra el intercambio de ideas, en su interior sabe que hay rutas que solo pueden descubrirse en soledad. Es la súplica del navegante que, en medio de la niebla, pide claridad para reconocer la estrella que le pertenece. Esa confianza interior se convierte en su brújula cuando todo lo demás parece incierto. Sagitario también implora reconciliación con el error. Intuye que quien no se equivoca jamás ha vivido con plenitud. Por ello pide la humildad necesaria para transformar cada tropiezo en aprendizaje y cada desvío en sabiduría. Esta capacidad de levantarse sin resentimiento lo vuelve indomable, porque entiende que la derrota verdadera solo llega cuando se abandona la búsqueda. En las profundidades de su fuego habita la súplica por equilibrio entre impulso y dirección. La energía que lo mueve es poderosa, casi volcánica, y por momentos podría dispersarse en 1000 horizontes distintos. Entonces surge el deseo de enfocar esa fuerza, de convertir el entusiasmo en creación concreta, de transformar los sueños en realidades palpables. No es una renuncia a su naturaleza expansiva, sino un acto de maestría sobre su propio poder. Existe además un llamado hacia la comunión con lo invisible. Sagitario percibe que la vida no se agota en lo tangible, hay corrientes sutiles que guían los encuentros, las oportunidades y las revelaciones. Por eso su espíritu suplica mantenerse receptivo a las señales, a las sincronicidades que aparecen cuando el corazón está despierto. Esta apertura le permite caminar con la sensación de estar acompañado por una inteligencia mayor. Su alma también pide descanso, aunque pocas veces lo admita. No el descanso que nace de la inercia, sino aquel que permite integrar lo vivido. Después de cada conquista, de cada travesía interior o exterior, surge la necesidad de detenerse un instante para contemplar el paisaje recorrido. En esa pausa descubre que no solo ha cambiado el mundo a su alrededor, él mismo se ha vuelto más vasto. Otra súplica poderosa es la de la autenticidad indestructible. Sagitario desea preservar su esencia incluso cuando atraviesa entornos que intentan moldearlo.
Sabe que el mayor acto de valentía es permanecer fiel a la propia naturaleza sin endurecer el corazón. Esta autenticidad irradia una libertad contagiosa, como si su sola presencia recordara que vivir con verdad es el mayor triunfo. En su dimensión más elevada, Sagitario suplica convertirse en sabiduría viviente. No busca acumular experiencias como trofeos, sino destilarlas hasta que se transformen en comprensión profunda. Cada historia, cada viaje, cada encuentro es una chispa que alimenta una hoguera interior destinada a iluminar tanto su camino como el de quienes se acerquen a su calor. Y cuando la noche parece interminable, cuando incluso el espíritu más valiente siente el peso de la incertidumbre, surge su súplica más heroica: no perder el rumbo del alma. Puede cambiar de paisaje, de sueños, de estrategias, pero jamás renuncia a esa dirección secreta que lo empuja hacia la expansión. Así continúa avanzando, no como quien huye, sino como quien responde a un llamado antiguo. Porque en Sagitario vive la certeza de que el horizonte no es un límite, sino una invitación perpetua. Cada amanecer representa un portal, cada desafío una iniciación, cada esperanza un recordatorio de que el espíritu fue creado para crecer más allá de sí mismo. Y mientras el cielo se despliega infinito sobre su camino, sus súplicas no suenan a carencia, sino a poder en movimiento, la voluntad de convertirse, una y otra vez, en fuego que avanza sin temor hacia lo desconocido, confiando en que la grandeza pertenece a quienes se atreven a seguir la flecha hasta donde nazca la próxima luz. En las regiones más altas del espíritu sagitariano existe una súplica que rara vez se percibe desde fuera: el anhelo de expansión del alma más allá de cualquier identidad fija. Sagitario intuye que la verdadera grandeza no consiste en definirse, sino en permitirse evolucionar sin cesar. Por eso su energía rechaza las etiquetas que intentan inmovilizarlo, su naturaleza pertenece al movimiento perpetuo. Suplica la capacidad de renacer cuantas veces sea necesario, de dejar atrás versiones antiguas de sí mismo sin nostalgia paralizante, entendiendo que cada transformación es un ascenso hacia una conciencia más luminosa. En su interior también arde el deseo de comprender el lenguaje del destino. No como quien busca certezas rígidas, sino como quien aprende a leer las corrientes invisibles que empujan la vida hacia ciertos encuentros y revelaciones. Sagitario percibe que hay puertas que solo se abren cuando el espíritu está preparado para cruzarlas. Por eso su súplica se orienta hacia la lucidez: reconocer cuándo insistir, cuándo soltar, cuándo avanzar con determinación y cuándo confiar en el misterio. Hay una plegaria silenciosa relacionada con la grandeza de visión. Sagitario no fue hecho para mirar el mundo desde la estrechez, su alma pide la perspectiva del águila que se eleva por encima de la tormenta para comprender el mapa completo. Esta amplitud le permite transformar obstáculos en escalones y pérdidas en reorientaciones del camino. Donde otros ven finales, él percibe umbrales. También existe un anhelo profundo de soberanía interior. Sagitario suplica no ser gobernado por el miedo, por la duda corrosiva ni por las expectativas ajenas. Busca la autoridad sobre su propia existencia, la fuerza serena de quien decide su rumbo sin traicionar su esencia. Esta soberanía no es rebeldía vacía, es la comprensión de que cada ser es responsable de encender su propia antorcha en la noche. Otra dimensión poco visible de sus súplicas es la necesidad de integración entre su fuego y su sabiduría. La pasión que lo impulsa puede ser tan intensa que amenaza con dispersarse en mil direcciones. Entonces emerge el llamado a convertirse en arquero consciente: no basta con tensar la cuerda, es necesario elegir con claridad el objetivo. En esa unión entre entusiasmo y propósito se forja una voluntad capaz de atravesar cualquier distancia. Sagitario también anhela la fortaleza para sostener la esperanza cuando el entusiasmo inicial se desvanece. Comprende que el verdadero coraje no se mide solo en el arranque de una aventura, sino en la persistencia que permite culminarla. Por eso su espíritu pide resistencia luminosa, una fe que no dependa de resultados inmediatos, sino de la convicción profunda de que todo esfuerzo alineado con el alma termina dando fruto. En las horas de introspección surge otra súplica poderosa, la de la profundidad emocional. Aunque su naturaleza tiende a proyectarse hacia el futuro, existe en él el deseo de aprender a habitar plenamente cada sentimiento sin huir hacia el próximo horizonte. No para perderse en la emoción, sino para descubrir que la vulnerabilidad también es una forma de valentía. Cuando Sagitario abraza esta dimensión, su fuego deja de ser solo impulso y se convierte en calidez que nutre. Habita igualmente el anhelo de dejar un legado invisible. No necesariamente una obra material, sino una vibración que continúe inspirando aun cuando su figura se haya alejado.
Sagitario comprende que las palabras que elevan, los gestos que despiertan coraje y las ideas que abren caminos tienen una permanencia que trasciende el tiempo. Por eso su súplica es convertirse en semilla de futuros posibles. Existe también un llamado hacia la armonía entre independencia y pertenencia. Aunque su espíritu necesita espacio para respirar, en lo profundo reconoce que ningún viaje alcanza su plenitud sin la experiencia de la conexión genuina. Su plegaria consiste en encontrar tribus de alma, presencias que no limiten su vuelo y que al mismo tiempo compartan el fuego de crecer. No busca raíces que lo inmovilicen, sino vínculos que se conviertan en constelaciones orientadoras. Sagitario suplica claridad para reconocer su propio poder creador. Intuye que cada pensamiento sostenido con convicción modela la realidad que habita. Esta comprensión lo impulsa a cultivar una mente fértil, capaz de imaginar futuros más amplios que el presente. Así, su esperanza deja de ser un simple deseo y se transforma en fuerza generadora. En las etapas más avanzadas de su camino aparece la súplica por la serenidad del sabio. Después de innumerables travesías, el alma sagitariana comprende que no todo debe conquistarse mediante el esfuerzo, hay verdades que solo se revelan en la quietud. Entonces aprende a alternar el galope con la contemplación, descubriendo que el silencio también enseña. Otra plegaria surge frente a la inmensidad del universo, la de recordar que siempre hay más por aprender. Esta humildad ante lo infinito protege a Sagitario de la arrogancia espiritual. Cada cima alcanzada se convierte en un nuevo mirador desde el cual percibir montañas aún más altas. Lejos de desanimarlo, esta certeza aviva su entusiasmo, porque sabe que la vida jamás deja de expandirse. También vive en él el anhelo de convertir la incertidumbre en aliada. Sagitario comprende, con una lucidez casi profética, que lo desconocido no es una amenaza, sino el territorio donde nacen las posibilidades. Por eso su alma pide valentía para caminar sin garantías, confiando en que el propio acto de avanzar revela el siguiente tramo del sendero. En lo más profundo, quizás su súplica más transformadora sea la de encarnar la verdad que busca. No solo hablar de libertad, sino vivir libre, no solo admirar la sabiduría, sino actuar con ella, no solo soñar con horizontes nuevos, sino atreverse a cruzarlos. Esta coherencia convierte su existencia en un mensaje silencioso que otros pueden sentir incluso sin palabras. Así, mientras el tiempo despliega sus estaciones y las estrellas continúan girando en su danza eterna, Sagitario avanza con el espíritu elevado. Sus súplicas ya no son meros deseos lanzados al vacío, sino fuerzas que lo moldean y lo elevan. Cada una es un juramento íntimo de expansión, una afirmación de que la vida fue hecha para ser explorada con coraje, conciencia y un corazón indomable. Y en ese avance constante se revela una verdad mayor: el horizonte nunca fue un lugar al que llegar, sino una energía que vive dentro de su propia alma, impulsándolo a convertirse, una y otra vez, en viajero de lo infinito. En el núcleo más ardiente de la esencia sagitariana existe una súplica que trasciende incluso la idea de búsqueda, el anhelo de alinearse con una verdad universal que no puede ser contenida por palabras. Sagitario percibe que la vida es un viaje iniciático, una marcha constante hacia la expansión de la conciencia, y por ello su espíritu implora permanecer despierto. No desea atravesar los días como un sonámbulo del destino, sino como un caminante lúcido que reconoce cada instante como parte de una revelación mayor. Late en su interior la súplica por la visión profética, no entendida como la capacidad de predecir acontecimientos, sino como la sensibilidad para intuir futuros posibles antes de que tomen forma. Sagitario es un guardián de la posibilidad, donde otros ven límites, su mirada detecta puertas invisibles. Esta cualidad nace de su relación íntima con la esperanza, una esperanza que no es ingenua, sino profundamente creadora. Suplica conservar esa mirada amplia incluso cuando el mundo parezca reducirse a certezas estrechas. Otra dimensión de su plegaria es el deseo de caminar con dignidad espiritual. Sagitario no solo quiere avanzar, quiere hacerlo con nobleza, honrando cada aprendizaje. Siente que cada experiencia, luminosa o desafiante, tiene algo sagrado que ofrecer. Por ello pide la madurez necesaria para no caer en el cinismo, para no endurecer el corazón ante las desilusiones. Prefiere seguir creyendo antes que refugiarse en la apatía, porque sabe que la fe es una forma de valentía sostenida. También se eleva dentro de él la súplica por la expansión del coraje consciente. No el arrojo impulsivo que ignora las consecuencias, sino el valor que nace de la claridad interior. Sagitario desea actuar desde una confianza profunda, esa que permite dar pasos decisivos sin necesidad de controlar cada resultado.
Comprende que la vida recompensa a quienes se atreven a participar activamente en su propio destino. Existe un llamado silencioso hacia la alquimia del espíritu. Sagitario suplica la capacidad de transformar la experiencia en sabiduría viva, de convertir las pruebas en fortaleza y las despedidas en espacio para nuevos comienzos. No busca una existencia exenta de dificultades, anhela, más bien, la habilidad de emerger de cada desafío con una conciencia más vasta. Como el fuego que purifica sin destruir la esencia, su energía aspira a refinarse con el paso del tiempo. En los momentos de mayor introspección aparece la súplica por la reconciliación entre impulso y paciencia. Sagitario es movimiento, pero también está destinado a aprender el arte de esperar el instante preciso. Intuye que algunas semillas requieren silencio y cuidado antes de romper la tierra. Así, su espíritu pide la serenidad necesaria para no confundir demora con derrota, ni pausa con estancamiento. Otra de sus plegarias se orienta hacia la grandeza interior que no necesita ser proclamada. Sagitario desea una confianza que no dependa del reconocimiento externo, una certeza tranquila que nazca de saberse en coherencia con su propósito. Esta fortaleza invisible lo vuelve resiliente, aun cuando el aplauso no llega, continúa avanzando porque su motivación proviene de un lugar más profundo que la aprobación. Habita también en él la súplica por la lucidez emocional. Aunque su naturaleza tiende a mirar hacia adelante, su alma comprende que el futuro solo puede construirse plenamente cuando el pasado ha sido comprendido. Por eso anhela la claridad necesaria para liberar viejas cargas, perdonar lo que pesa y reconciliarse con cada versión anterior de sí mismo. Esta liberación no borra la historia, la convierte en impulso. Sagitario suplica recordar que la alegría es una fuerza espiritual. No una distracción superficial, sino una energía que eleva la conciencia y expande el corazón. En medio de los desafíos, busca preservar la chispa del entusiasmo, esa que transforma el camino en aventura. Sabe que el gozo también es una forma de sabiduría, porque quien puede celebrar la vida incluso en la incertidumbre se vuelve invencible. Otra plegaria se dirige hacia la maestría del enfoque. Con un horizonte tan amplio ante sí, Sagitario reconoce el riesgo de dispersarse. Por ello anhela la capacidad de elegir aquello que verdaderamente resuena con su esencia y entregarse a ello con totalidad. Cuando logra esta alineación, su energía se vuelve imparable, como una flecha que no duda de su trayectoria. Existe además una súplica por la sensibilidad espiritual que permite reconocer lo extraordinario dentro de lo cotidiano. Sagitario intuye que la grandeza no siempre llega envuelta en gestas monumentales, a veces se manifiesta en un instante de comprensión, en una conversación que transforma, en un silencio que revela. Esta percepción convierte su vida en un territorio sagrado donde cada momento puede ser una iniciación. En su dimensión más elevada surge el anhelo de convertirse en conciencia en movimiento. No solo vivir experiencias, sino habitarlas con presencia total. Esta atención despierta le permite aprender de todo lo que encuentra, desde los caminos más luminosos hasta los más inciertos. Así, su viaje deja de ser una sucesión de episodios y se transforma en un proceso continuo de expansión. Sagitario también suplica la capacidad de sostener la visión cuando otros no logran verla. Los pioneros suelen caminar primero por sendas incomprendidas, y este signo lleva en su naturaleza esa fuerza precursora. Pide entonces la determinación necesaria para no traicionar sus intuiciones, incluso cuando la soledad acompañe ciertos tramos del recorrido. Sabe que muchas rutas solo se vuelven evidentes después de haber sido transitadas. Otra plegaria profunda es la de la unidad interior. Sagitario desea que sus contradicciones se integren, que sus múltiples facetas dialoguen hasta formar un todo armónico. No pretende ser perfecto, aspira a ser auténtico y completo. En esa integración descubre una paz dinámica, una estabilidad que no lo inmoviliza, sino que le permite moverse con mayor libertad. También vive en él el anhelo de recordar, una y otra vez, que la vida es un acto de creación permanente. Cada elección abre universos, cada renuncia despeja el camino para nuevas posibilidades. Esta comprensión lo impulsa a vivir con responsabilidad luminosa, consciente de que su existencia participa en la gran obra del devenir. Y cuando el cansancio amenaza con nublar su entusiasmo, emerge su súplica más perseverante, no olvidar jamás por qué comenzó el viaje. Recordar el fuego inicial, la chispa que lo llamó a expandirse, a descubrir, a crecer más allá de cualquier frontera conocida. Ese recuerdo actúa como un sol interior que siempre vuelve a levantarse. Así continúa Sagitario, caminante de lo ilimitado, portador de un espíritu que no se conforma con sobrevivir, sino que aspira a elevarse.
Sus súplicas no nacen de la carencia, sino de la conciencia de que siempre existe una versión más amplia del ser esperando ser encarnada. Y mientras el universo despliega su inmensidad sin fin, el alma sagitariana avanza con la certeza de que cada paso, cada aprendizaje y cada renacimiento lo acercan a una verdad mayor. La grandeza no es un destino lejano, sino una llama interior que crece cada vez que el coraje decide seguir mirando hacia el horizonte. En la región más elevada del espíritu sagitariano existe una súplica que apenas puede describirse con lenguaje humano, el anhelo de convertirse en un canal de expansión para la vida misma. No se trata solo de crecer, sino de permitir que la existencia se exprese con mayor amplitud a través de su conciencia. Sagitario intuye que cada alma es una antorcha destinada a iluminar un fragmento del mundo, y por eso implora la fortaleza necesaria para arder sin consumirse en el intento. Dentro de su fuego vive la súplica por la claridad del propósito invisible. Aun cuando las rutas externas cambien y los paisajes se transformen, Sagitario desea mantener una dirección interior inquebrantable. No busca un destino rígido, sino una orientación profunda que dé sentido a cada paso. Esta orientación funciona como un sol interno que no depende de estaciones ni de circunstancias, brilla incluso cuando la niebla intenta confundir el camino. También emerge una plegaria por la expansión del espíritu filosófico. Sagitario siente que vivir sin preguntarse por el significado de la existencia es habitar solo la superficie del océano. Por eso su alma anhela profundidad reflexiva, la capacidad de contemplar la vida desde perspectivas cada vez más amplias. No se conforma con respuestas heredadas, desea descubrir verdades vivas que puedan sostenerse en la experiencia directa. Existe además un llamado hacia la valentía de sostener la propia visión del futuro. Sagitario no solo sueña, percibe posibilidades que todavía no han sido nombradas. Esta percepción puede volverlo adelantado a su tiempo, y por ello suplica la determinación necesaria para no reducir sus aspiraciones a la medida del miedo colectivo. Prefiere parecer excesivo antes que renunciar a la magnitud de lo que presiente posible. En lo más íntimo aparece la súplica por la pureza de intención. Sagitario comprende que la fuerza sin conciencia puede desorientar, y por ello desea que cada impulso nazca de un lugar noble. Esta pureza no exige perfección, exige honestidad. Cuando sus acciones se alinean con esta transparencia interior, su energía se vuelve inspiradora, casi contagiosa, como un viento que invita a otros a levantar las velas. Otra dimensión profunda es el anhelo de aprender el arte de la dirección espiritual. No basta con avanzar rápido, es necesario avanzar con sentido. Sagitario pide la sabiduría para distinguir entre movimiento y evolución, entre ruido y llamado verdadero. Esta discriminación interna se convierte en una brújula que lo protege de extraviarse en caminos que no alimentan su alma. También habita en él la súplica por la madurez del optimismo. Su esperanza natural es poderosa, pero con el tiempo busca que esa luz no sea solo entusiasmo momentáneo, sino una confianza serena capaz de atravesar pruebas prolongadas. Este optimismo maduro no niega la dificultad, la abraza como parte del proceso de expansión. Así, su fe deja de ser frágil y se convierte en una estructura interior firme. Surge igualmente el deseo de reconciliar grandeza y humildad. Sagitario sabe que está llamado a pensar en grande, pero también intuye que la verdadera elevación no necesita imponerse. Suplica recordar que cada ser recorre su propio ritmo y que la sabiduría florece mejor cuando se comparte sin arrogancia. Esta humildad le permite seguir aprendiendo incluso cuando ha recorrido vastos territorios del conocimiento. En el silencio de su conciencia aparece otra plegaria, la de la presencia total. Sagitario es un signo orientado hacia el horizonte, pero su alma entiende que el futuro se construye en el ahora. Por ello pide la capacidad de habitar cada instante con plenitud, de no dejar que la prisa le robe la revelación contenida en lo inmediato. Cuando logra esta presencia, descubre que cada momento es una puerta hacia lo eterno. Existe también un anhelo por la resiliencia luminosa. Sagitario no desea una vida sin caídas, desea un espíritu que siempre sepa levantarse con mayor comprensión. Cada vez que se reincorpora después de una prueba, siente que su columna interior se vuelve más fuerte, como si el propio universo lo entrenara para sostener visiones cada vez más amplias. Otra súplica se eleva hacia la inteligencia del corazón. Aunque su mente busca comprender, Sagitario reconoce que hay verdades que solo pueden sentirse. Por eso anhela una sensibilidad capaz de percibir lo esencial sin necesidad de explicarlo todo. Esta inteligencia afectiva no debilita su fuerza, la humaniza, permitiéndole conectar desde la autenticidad. En su dimensión más visionaria surge el deseo de participar en la evolución colectiva.
Sagitario intuye que ningún crecimiento es completamente individual, cada expansión personal abre caminos para otros. Por ello su alma pide ser instrumento de apertura, recordando que la conciencia humana puede ensancharse indefinidamente. También se manifiesta la súplica por la disciplina del fuego. El entusiasmo es su naturaleza, pero aprende que incluso la llama más intensa necesita un centro para no dispersarse. Así, busca cultivar constancia, no como una obligación pesada, sino como un acto de amor hacia aquello que realmente importa. Cuando une pasión y perseverancia, su capacidad creadora se multiplica. En lo profundo aparece el anhelo de caminar con reverencia ante el misterio. Sagitario comprende que la vida jamás será completamente descifrada, y lejos de frustrarlo, esta certeza lo llena de asombro. Suplica no perder esa mirada reverente que convierte cada experiencia en una revelación potencial. Otra plegaria poderosa es la de la autotrascendencia. Sagitario no quiere ser prisionero ni siquiera de sus propias conquistas. Cada cima alcanzada despierta en él el deseo de ir más allá, no por insatisfacción, sino por una comprensión natural de que la conciencia está hecha para expandirse sin final. Y cuando el mundo parece volverse pequeño para su espíritu, recuerda una verdad esencial: el horizonte no está fuera, sino dentro de su capacidad de imaginar y de creer. Entonces su súplica se transforma en afirmación silenciosa: seguir creciendo, seguir confiando, seguir avanzando con el corazón abierto. Así, el alma sagitariana continúa su travesía como un arquero cósmico cuya flecha no busca un blanco definitivo, sino la expansión constante del ser. Cada aprendizaje aviva su llama, cada desafío ensancha su mirada, cada renacimiento fortalece su voluntad. Porque en lo más profundo de su naturaleza vive una certeza inconmovible: la vida no fue concebida para la pequeñez, sino para la grandeza en movimiento. Y mientras esa verdad arda en su interior, Sagitario seguirá elevándose, guiado por un fuego que no conoce fronteras y por una esperanza que siempre encuentra un nuevo cielo hacia el cual apuntar. En las cámaras más silenciosas del espíritu sagitariano nace una súplica que no siempre se reconoce a primera vista: el deseo de recordar su origen estelar. No como una fantasía, sino como una intuición profunda de pertenecer a algo inconmensurable. Sagitario siente, en lo más íntimo, que su existencia es parte de una corriente universal en perpetuo despliegue. Por eso implora no olvidar nunca esa dimensión vasta de su ser, aun cuando la rutina del mundo intente reducir la vida a lo inmediato. Dentro de su fuego vive el anhelo de convertirse en guardián de la expansión de la conciencia. Sagitario no solo quiere comprender, quiere despertar. Hay en su naturaleza una sensibilidad especial hacia las ideas que liberan, hacia las verdades que ensanchan la percepción humana. Su súplica es mantener la mente abierta incluso cuando el entorno favorezca lo conocido. Comprende que toda evolución comienza con la valentía de pensar más allá de lo heredado. También emerge una plegaria por la integridad del espíritu viajero. No se trata únicamente de recorrer distancias físicas, sino de sostener una actitud interior capaz de atravesar cualquier frontera psicológica. Sagitario suplica la audacia de cuestionar aquello que parece inamovible, la fuerza para abandonar viejos mapas cuando ya no describen el territorio de su alma. Cada vez que se atreve a hacerlo, una versión más amplia de sí mismo nace. En su interior se eleva el deseo de armonizar instinto y sabiduría. El impulso de avanzar es poderoso, pero Sagitario intuye que la verdadera maestría consiste en permitir que ese impulso sea guiado por una comprensión más profunda. Por ello pide la capacidad de escuchar esa voz interior que no grita, pero orienta. Cuando aprende a reconocerla, su camino adquiere una precisión casi luminosa. Existe también la súplica por la valentía de sostener la alegría como acto de conciencia. Sagitario comprende que la alegría no es negación del dolor, sino una elección que afirma la vida incluso en medio de la incertidumbre. Mantener el corazón encendido es, para él, una forma de liderazgo espiritual. Allí donde su risa resuena, el peso del mundo parece volverse más liviano. Otra dimensión de su plegaria es el anhelo de la expansión ética. Sagitario desea actuar de manera coherente con principios que honren tanto su libertad como la de los demás. No busca una moral impuesta, sino una sabiduría vivida que surja de la comprensión de que toda acción deja una huella en el tejido invisible de la existencia. Esta conciencia lo impulsa a caminar con responsabilidad luminosa. En lo profundo también habita la súplica por la paciencia del sembrador. Aunque su naturaleza es veloz, Sagitario aprende que algunas de las mayores transformaciones requieren tiempo para madurar. Entonces implora la serenidad necesaria para confiar en procesos que no ofrecen resultados inmediatos.
Esta paciencia no apaga su fuego, lo vuelve constante. Surge igualmente el deseo de atravesar las pruebas sin perder la amplitud de la mirada. Sagitario sabe que el sufrimiento puede estrechar la percepción, encerrando la conciencia en una sola narrativa. Por ello su espíritu pide recordar, incluso en los momentos difíciles, que la vida es más grande que cualquier circunstancia pasajera. Esta perspectiva le permite transformar la adversidad en iniciación. Otra súplica se orienta hacia la lucidez del desapego. Sagitario no pretende vivir sin vínculos ni experiencias profundas, anhela, más bien, la libertad interior para no quedar atrapado en aquello que ya cumplió su ciclo. Comprende que aferrarse al pasado es detener el flujo natural del crecimiento. Soltar, para él, es un acto de confianza en la abundancia del universo. En el centro de su conciencia aparece el anhelo de convertirse en puente entre lo posible y lo real. Sagitario percibe que muchas realidades nacen primero como visiones aparentemente inalcanzables. Su alma suplica la determinación para encarnar esas visiones, para demostrar que lo imaginado puede adquirir forma cuando la voluntad se alinea con la fe. También se eleva dentro de él la plegaria por la expansión del coraje emocional. Aunque suele mostrarse fuerte ante el mundo, Sagitario desea la valentía de sentir sin reservas. Reconoce que el corazón plenamente abierto es la mayor fuente de significado. Amar, confiar, volver a amar incluso después de la decepción, en esa capacidad se revela su grandeza más humana. Existe además un llamado hacia la sabiduría del ritmo. No todo es avance continuo, hay momentos para acelerar y otros para contemplar. Sagitario suplica aprender la danza entre acción y quietud, entre búsqueda y comprensión. Cuando logra este equilibrio, su vida se convierte en una melodía coherente. En las alturas de su espíritu surge la súplica por la visión intergeneracional. Sagitario no solo piensa en el presente, intuye que sus actos pueden resonar más allá de su propio tiempo. Este sentido de trascendencia lo impulsa a vivir de manera que su paso por el mundo abra caminos para quienes vendrán después. Otra plegaria poderosa es la de la valentía intelectual. Sagitario desea sostener ideas que inspiren crecimiento, incluso cuando resulten desafiantes. No teme revisar sus creencias ni expandirlas, entiende que la mente rígida es incompatible con un alma destinada a explorar. Cada cambio de perspectiva es, para él, un renacimiento. También habita en su interior el anhelo de la autoconfianza silenciosa. No la que necesita proclamarse, sino la que se percibe en la forma de caminar, de decidir, de mantenerse firme frente a la duda colectiva. Esta confianza nace de la experiencia acumulada y de la certeza de haber sobrevivido a innumerables transformaciones. En lo más profundo aparece una súplica esencial, no perder jamás la capacidad de asombro. Sagitario sabe que el asombro es la puerta de la sabiduría, el estado en el que la realidad vuelve a revelarse como un milagro continuo. Cuando el asombro permanece vivo, la existencia entera se vuelve un territorio sagrado. Y cuando el horizonte parece alejarse a medida que avanza, comprende una verdad que lo fortalece, no camina para alcanzar un final, sino para expandirse en cada paso. Entonces su súplica se transforma en una afirmación serena, seguir siendo aprendiz del infinito. Así continúa el arquero del espíritu, tensando la cuerda de su voluntad con una mezcla de entusiasmo y conciencia. Cada flecha que lanza es un acto de fe en lo que aún no se ve, pero ya se presiente. Porque en el corazón sagitariano habita una convicción imposible de extinguir, la vida es un viaje de revelación permanente, y quien se atreve a recorrerlo con el alma despierta descubre que no hay límite real para aquello que el espíritu puede llegar a ser. En las capas más profundas del impulso sagitariano se agita una súplica que no pertenece al mundo de lo visible, sino al territorio de lo eterno, el anhelo de expansión del alma hasta volverse tan vasta como el cielo que contempla. Sagitario percibe que la existencia no fue concebida para la contracción, sino para el despliegue constante de la conciencia. Por ello implora la fuerza necesaria para no encogerse ante la duda ni disminuir su luz para encajar en espacios estrechos. Su naturaleza exige amplitud, no como capricho, sino como fidelidad a su esencia. Existe en su interior un llamado hacia la conquista de la altura espiritual. No se trata de elevarse por encima de otros, sino de ascender por encima de sus propias limitaciones. Sagitario siente que cada miedo superado es una montaña atravesada, cada creencia trascendida un nuevo horizonte liberado. Por eso su súplica se dirige hacia el valor de mirar de frente aquello que lo desafía, entendiendo que el crecimiento real siempre exige atravesar umbrales que al principio parecen intimidantes. También se levanta dentro de él la plegaria por la expansión de su fuego creador.
Sagitario no fue hecho para repetir mecánicamente lo ya existente, en su espíritu arde el deseo de participar en la continua creación del mundo. Implora la inspiración que convierte las ideas en realidades vivas, la claridad que permite distinguir entre un impulso pasajero y una visión destinada a perdurar. Cuando este fuego se canaliza, su vida se transforma en una obra en constante gestación. Habita además la súplica por la valentía de vivir con grandeza interior incluso en los escenarios más simples. Sagitario comprende que la nobleza no depende del tamaño de la escena, sino de la profundidad de la presencia. Así, anhela caminar con dignidad tanto en los momentos de triunfo como en los de silencio, recordando que el verdadero heroísmo consiste en sostener la propia luz cuando nadie parece observar. Otra dimensión poderosa de su plegaria es el deseo de aprender el arte de la dirección del destino. Aunque ama la espontaneidad, Sagitario percibe que la libertad auténtica no es desorden, sino conciencia en movimiento. Por ello pide la sabiduría para elegir caminos que nutran su espíritu y no solo su entusiasmo momentáneo. Esta capacidad de orientar su energía lo vuelve arquitecto de su propia expansión. En su conciencia también surge el anhelo de reconciliar la inmensidad de sus sueños con la realidad tangible. Sagitario no quiere renunciar a la magnitud de lo que imagina, pero tampoco desea permanecer en la mera posibilidad. Suplica la perseverancia que transforma la visión en materia, la disciplina que permite que la esperanza se vuelva experiencia concreta. Así aprende que soñar es apenas el primer acto de la creación. Existe una súplica silenciosa relacionada con la fortaleza del corazón después de las tormentas. Sagitario puede atravesar desilusiones que intenten apagar su entusiasmo, pero en lo más profundo pide no volverse escéptico. Prefiere reconstruirse antes que endurecerse. Comprende que la verdadera invencibilidad no consiste en evitar las heridas, sino en mantener la capacidad de amar la vida aún después de haber sido probado por ella. También se eleva en él el deseo de caminar con una confianza que no dependa de la certeza absoluta. Sagitario sabe que muchas de las rutas más valiosas se revelan solo a quienes se atreven a dar el primer paso sin garantías. Por eso su espíritu implora la serenidad necesaria para avanzar acompañado por el misterio, reconociendo que lo desconocido no es un abismo, sino un campo fértil. Otra plegaria profunda es la de la expansión de su mirada compasiva. A medida que su conciencia se ensancha, Sagitario anhela comprender la diversidad de los caminos humanos sin perder su propia dirección. Esta compasión no lo vuelve débil, lo vuelve sabio. Le permite inspirar sin imponer, guiar sin dominar, compartir sin invadir. En lo más íntimo también aparece la súplica por la coherencia vibracional, el deseo de que su presencia refleje aquello en lo que cree. Sagitario no quiere ser solo un portador de ideas elevadas, aspira a encarnarlas. Cuando pensamiento, emoción y acción se alinean, su energía adquiere una potencia serena que transforma el entorno sin necesidad de esfuerzo visible. Existe además un llamado hacia la expansión del silencio interior. Aunque su naturaleza es dinámica, comprende que toda flecha necesita un instante de quietud antes de ser lanzada. En ese silencio se reorganiza su fuerza, se afina su intuición, se renueva su visión. Por ello suplica espacios de profundidad donde pueda escucharse más allá del ruido del mundo. Otra dimensión de su anhelo es la conquista de la madurez espiritual sin perder la chispa juvenil. Sagitario desea que el paso del tiempo no apague su capacidad de asombro ni su entusiasmo por lo posible. Busca una sabiduría viva, no una resignación disfrazada de experiencia. Quiere que los años expandan su luz en lugar de atenuarla. También surge la súplica por la audacia de reinventarse. Sagitario intuye que aferrarse a una identidad fija es una forma sutil de estancamiento. Por eso pide la libertad de transformarse tantas veces como su alma lo reclame. Cada reinvención es un acto de coraje, una declaración de que la vida sigue abriéndose en direcciones inesperadas. En su espíritu resuena igualmente el deseo de convertirse en una presencia que encienda otras presencias. No necesita imponerse para lograrlo, su propio fuego actúa como señal en la distancia. Allí donde su energía se expresa con autenticidad, otros recuerdan que también pueden expandirse. Existe una plegaria orientada hacia la confianza en los ciclos. Sagitario aprende que no todo es ascenso continuo, hay estaciones de repliegue que preparan el siguiente salto. Por eso implora la sabiduría para no confundir los inviernos del alma con finales definitivos. Sabe que incluso bajo la nieve la vida se está gestando. Otra súplica se dirige hacia la plenitud de la autodirección. Sagitario desea que sus elecciones nazcan de una conciencia despierta y no de la inercia colectiva.
Quiere vivir como protagonista de su historia, no como espectador de su propio destino. Y en el corazón de todas estas plegarias arde una certeza que lo sostiene: la vida es una invitación constante a expandirse más allá de lo que ayer parecía suficiente. Cada amanecer trae consigo la posibilidad de un nuevo nivel de comprensión, de una versión más amplia del ser. Así avanza Sagitario, arquero del infinito, con la mirada encendida por futuros que aún no tienen nombre. No camina para encontrar un límite, sino para descubrir que no lo hay. Cada paso afirma su vocación de grandeza, cada respiración renueva su alianza con la esperanza. Porque en lo más profundo de su naturaleza vive una verdad inextinguible: el espíritu humano fue creado para crecer sin cesar, y quien se atreve a honrar ese llamado termina comprendiendo que el horizonte no es un lugar lejano, sino una fuerza interior que siempre impulsa a ir más allá.